Overlord and Goblin Slayer. Crossover. Encuentro de dos mundos. Parte 1, un nuevo mundo. Era un día normal como cualquier otro en el gremio de aventureros. La recepcionista atendía a los clientes en su escritorio. Un hombre viejo y con un semblante de preocupación que hacía verlo demasiado sombrío estaba esperando su turno para ser atendido, y en el momento en el que acababan de atender a quien estaba delante de él. Con una petición de guardaespaldas, entró un hombre con armadura blindada con una sacerdotisa de acompañante. En ese momento al viejo lo llamó una recepcionista. Disculpe la espera, ahora puedo atenderlo. ¿Cuál es su pedido para el gremio de aventureros? Señorita, en las cercanías de mi pueblo han aparecido goblins. ¿Con qué goblins? Bueno, tenemos muy buenos aventureros que pueden hacer el trabajo. Usted no entiende, señorita, estos goblins son diferentes al resto, son muy fuertes. Arrasaron una aldea vecina y los aventureros enviados ahí después de eso fueron aniquilados. Vengo de muy lejos ya que el gremio de la ciudad Cascada Brillante, a 4 días de la ciudad de Agua, no puede ayudarnos. Todos sus aventureros se han negado a ir. Sus aventureros no tienen niveles más allá de acero o zafiro. Unos aventureros ahí nos dijeron que en esta ciudad había un aventurero rango plata que se especializaba en cazar goblins, y durante el viaje escuchamos a bardos cantar sus aventuras. Lo llaman Goblin Slayer. Queremos que él vaya. Pagaremos lo necesario, el dinero no es problema. La recepcionista miró al anciano de manera un poco temerosa. Su cara parecía muy alterada, casi como si quisiera gritar por la desesperación. Muy bien, yo lo atenderé, dijo otra recepcionista, la cual sabía muy bien lo que pasaría. Si son goblins, yo me encargaré de ese trabajo. El anciano volteó y miró al aventurero blindado que hacía un rato había entrado junto a una jovencita muy linda, y le contestó. Joven aventurero, estoy buscando a alguien en específico. Un rango porcelana u obsidiana no servirán de nada, lo siento. La recepcionista y la sacerdotisa miraron al anciano y después miraron al guerrero blindado. En ese momento se escuchó una voz pesada que reclamaba su nombre. Yo soy por el que preguntas, yo soy Goblin Slayer. El anciano al escuchar esa voz se asustó, volteó esperando ver a alguien más, pero solo encontró de nuevo al guerrero blindado. ¿Qué dijiste? Yo soy Goblin Slayer, soy por quien has preguntado. Esto debe ser una broma, joven, mi pueblo está al borde de la muerte, así que no juegues conmigo, él dice la verdad. La voz de una mujer se escuchó. Un alto elfo se vio aterrizar a un lado de las escaleras. Su cara parecía soportar el dolor de caer tan pesadamente en el piso. Él es Goblin Slayer, y aunque no lo parece es un rango plata y nosotros somos sus compañeros. Bajando las escaleras se dejó ver a un chamán enano y a un sacerdote hombre lagarto. En ese momento, el anciano volteó a ver a Goblin Slayer. Este sostenía su placa de identificación de plata. El viejo miró a la sacerdotisa y a la recepcionista. Ambas asintieron con una leve sonrisa. No puedo creerlo. El anciano estaba un tanto decepcionado. Pero... Muy bien, si ya quedó todo claro, ¿dónde están los goblins? Un leve destello salía de la mirada del guerrero, una presión golpeó al anciano, y este entendió que había encontrado lo que buscaba. Asterisco, asterisco, asterisco. Habían viajado por más de 8 días en una carreta. En el camino pudieron acabar con algunos goblins errantes que viajaban en su dirección, pero, al final habían llegado a la aldea del anciano, y los aldeanos les dieron las indicaciones para localizar la base de los goblins. Los aldeanos les comentaron que durante estos 16 días que el anciano había estado fuera, los goblins atacaron la aldea más próxima a su nido, y que pronto, sería la suya. En algún momento en una parada de camino a esta aldea, el guerrero blindado y su grupo habían pedido información al gremio de la ciudad Cascada Brillante, pero, no pudieron obtener nada prometedor. Después de comer y descansar por un día, partieron a donde el anciano, y los demás aldeanos les habían dicho que encontrarían el nido. Un roble gigantesco era la guarida de esta tribu era diferente, sus goblins parecían más fuertes y su equipo era mucho mejor que cualquiera que hubieran visto. A hurtadillas entraron a la fortaleza matando a los centinelas. Sin embargo, el grupo no encontró a ningún goblin despierto o dormido, más allá de la entrada. Esto es raro, deberían haber varios durmiendo por aquí, y en ese momento en el cual habló la alto elfo, un hechizo se activó y todos en el grupo quedaron aprisionados en un campo mágico, donde se formaban símbolos que jamás habían visto. Vieron a varios chamanes goblins salir de entre las sombras junto a una figura de estatura humana que no pudieron reconocer por la oscuridad. Las huestes de goblins soldados también se asomaron. Acompañándolos estaba un Lord Goblin quien dio una indicación con su mano. Después se activó el hechizo y el grupo entero fue teletransportado en ese momento. Cuando despertaron estaban en las afueras de un pequeño bosque junto a un camino. ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿Qué lugar es este? No tengo idea, discutían la alto elfo y el enano.
El grupo de aventureros estaba confundido. En ese momento, vieron una caravana de carretas que parecían pertenecer a comerciantes a la distancia, se apresuraron a llegar a ellos. La alto elfo y el sacerdote lagarto hablaron con los humanos en la carreta que encabezaba la caravana, los humanos los miraron, estaban muy sorprendidos al verlos. Disculpen, ¿podrían indicarnos dónde estamos y cómo regresar a la ciudad de agua? Los comerciantes, un viejo con mirada amable y su esposa, les miraron muy extrañados y les contestaron. ¿Qué ha dicho? La ciudad de agua. Disculpe señorita elfo, pero, no conocemos esa ciudad de agua de la que nos habla. La alto elfo y el sacerdote lagarto así como todos los demás los vieron sorprendidos. La ciudad de agua, era una de las más famosas ciudades del continente. ¿Cómo era posible que no la conocieran? En ese momento, los comerciantes les respondieron. Pero, si quiere saber dónde están ahora, le podemos decir que están en la frontera entre el Imperio Baharut y el reino hechicero de Ain Soal Gaun. Todo el grupo se quedó en un profundo silencio. Estos reinos jamás los habían escuchado nombrar en su vida. La voz de una temerosa sacerdotisa fue escuchada por todos. ¿Qué está pasando, Goblin Slayer-san? No lo sé, creo que debemos buscar información, un mapa, o buscar alguna ciudad con un gremio de aventureros, respondió pensativo el guerrero blindado, al ver las placas de los aventureros que lo habían detenido, y ver que no eran sospechosos y que claramente necesitaban orientación, el comerciante decidió tenderles una mano. En ese momento el anciano, quien era el jefe de la caravana, les interrumpió. Señores aventureros, nosotros somos comerciantes y tenemos algunas cosas que quizás puedan ser útiles. Tenemos un mapa del continente recientemente actualizado por el gremio de aventureros del reino hechicero y algunas provisiones que podrían servirles. Pensamos llevar nuestras mercancías a la capital imperial. Si no les molesta podemos hacer un trueque. Todos los miembros del equipo los miraron expectantes. Estamos saliendo del reino hechicero y no tenemos escoltas para lo que resta del camino. Los territorios del reino hechicero son completamente seguros, pero el resto del camino puede ser incierto. Les gustaría escoltarnos a cambio del mapa y algunas provisiones. Los miembros del grupo se miraron entre ellos y asintieron. Después de un tiempo en el camino, la hija del comerciante empezó a charlar con los aventureros y hacer preguntas. Entonces, ¿de verdad no saben nada del imperio o el reino hechicero? Eso es raro. ¿Acaso ustedes son de las tierras del sur? La hija del comerciante les interrogaba incesantemente. La joven estaba muy interesada en la alto elfo. De pronto, el padre de la joven la interrumpió abruptamente. Debes dejar de acosar a nuestros guardaespaldas. Lo siento, señores aventureros, esta joven es mi hija, y es muy curiosa en varios temas. La alto elfo le respondió, no se preocupe, es natural en la juventud tener ese ímpetu. La orejona tiene razón. Es natural en los jóvenes ser curiosos. La joven volvió a hacer preguntas y afirmaciones por sí misma. Usted es un enano, ¿verdad? ¿Acaso es un enano del reino enano de las montañas Acellicia? Es impresionante el armamento mágico rúnico que crean en el reino hechicero los artesanos rúnicos. Se dice que el rey hechicero fue quien salvó la cultura rúnica y... La joven fue interrumpida por una voz sorprendida. Niña, lo que dices es verdad. Hay herreros rúnicos en estas tierras. En mi tierra natal las runas imbuidas con poder mágico son leyendas. ¿Es verdad lo que dices? El chamán enano la miró un tanto impaciente. Sí, señor enano, es verdad. Mire, la joven sacó una daga rúnica la cual era su posesión más valiosa. El enano observó la daga, y vio las runas grabadas imbuidas en un débil poder de filo y resistencia. Esto lo maravilló. Esto es algo que no puedo creer. Es una arma rúnica genuina. Estoy maravillado. Wow, eso es algo bueno. Significa que tus leyendas son ciertas, y que aún existen los herreros rúnicos en estas tierras. La alto elfo miró al enano con una gran y burlona sonrisa. Yo estoy más emocionada por ver a una elfo que no es parte del reino hechicero. Eso es muy extraño. La alto elfo iba a responder alegremente. Después de comprender mejor el comentario, entró en ella la duda. Creo que, ¿por qué dices eso? La joven, sorprendida por la mirada de la alto elfo, trató de responder. Bueno, eso es, debes de dejar de molestar a nuestros escoltas. Replicó el comerciante en un tono severo. Después de eso la chica se mantuvo callada y discreta. Los aventureros se desconcertaron. La alto elfo tenía curiosidad de saber lo que la chica le quería decir. Después de algunos días, al llegar a la capital imperial, los comerciantes se despidieron de los aventureros y les entregaron lo acordado. Asterisco, asterisco, asterisco. No debes hablar de más. No te traigo a los negocios para que te involucres en asuntos personales de los demás, sino para que aprendas cómo llevar el comercio y el negocio familiar. Debes ser consciente que tus palabras pueden herir a las personas. Lo siento, padre, no era mi intención.
solo que esa señorita elfo no parece saber nada, solo quería saber por qué, además ellos se veían interesados en saber de lo que les hablaba. Entiendo, hija, pero debes pensar las cosas antes de hablar descuidadamente por tu emoción. Asterisco asterisco asterisco. En el gremio el equipo de aventureros plata entró, miraron a los aventureros que estaban presentes y estaban sorprendidos, la mayoría eran aventureros platino y algunos oro. Wow, ¿este acaso es un gremio exclusivo de aventureros platino? Es sorprendente. La alto elfo exclamó esas palabras y todos en su equipo la escucharon mientras veían a los aventureros con gran asombro. Estos aventureros se veían muy fuertes para ellos, además el imperio parecía una ciudad rica y poderosa la cual los maravilló. No sé qué pasa con este imperio, pero, estos aventureros deben ser las leyendas que lo forjaron, son aventureros heroicos, el monje lagarto respondió asombrado. ¡Ey, te estás burlando de nosotros! Aventureros que alcanzaron a escuchar los comentarios se levantaron de sus mesas y respondieron con enfado, tal vez no seamos aventureros del reino hechicero, pero, aún somos útiles, no tienen por qué venir aquí a insultarnos o burlarse de nosotros. El monje lagarto respondió. Me temo que se equivoca mi señor, mi intención no fue en ningún momento insultarlos, y además no somos del reino hechicero. El aventurero platino respondió enfadado, ¿qué otra nación dejaría que sus aventureros formen un grupo tan particular, humanos, elfos, enanos y hombres lagarto juntos? Eso solo se ve en el reino hechicero. De todos modos no pensamos causarles problemas a ninguno de ustedes, solo les pedimos respeto. Después de eso los aventureros se retiraron con la cabeza agachada, molestos y claramente temerosos. Después de eso muchos aventureros se mantuvieron con la cabeza inclinada y la mayoría salieron del gremio. Pero ¿qué rayos sucede con todos? Todos ellos son claramente más fuertes que nosotros, ¿por qué se comportan así? La alto elfo habló susurrando extrañada y confundida. El chamán enano le respondió discretamente, no lo sé, pero, esto es muy raro, debemos obtener información con mucho cuidado. El monje lagarto le respondió. Sobre todo si queremos saber acerca de ese reino hechicero, por lo que puedo apreciar todos nos trataron con temor al creer que somos de ahí, eso no importa. Todos voltearon y vieron al guerrero blindado dirigirse a una de las mesas desocupadas y extender el mapa entregado por el comerciante, pero, lo que vieron los impactó. No hay nada ahí que yo conozca. La alto elfo estaba con los ojos completamente abiertos, esto la asustaba un poco. Este mapa es completamente diferente a los que he visto. ¿Qué está pasando aquí? El guerrero blindado por primera vez se mostraba un tanto sorprendido. No hay nada en este mapa que pueda indicarnos dónde está la ciudad de agua, o algún otro lugar que conozcamos, el chamán enano replicó con preocupación en su voz. No solo eso, no reconozco este continente, este mapa es completamente diferente a cualquier mapa que yo haya visto, y he visto varios. ¿Qué demonios está pasando? Además, ¿alguno había escuchado de este imperio? Un imperio tan grande y con tan gran cantidad de aventureros rango platino sería muy famoso, ¿no creen? Al final, los rango platino son los héroes de la humanidad. Después de todo, no creo que un lugar como este pasara desapercibido. Esto no solo me perturba sino que también me asusta. Esto lo confesó la alto elfo a los demás miembros del grupo, mientras hablaba discretamente para no llamar la atención de los pocos aventureros que aún estaban en el gremio, y justo cuando el grupo estaba pensando en lo que pasaba, el monje lagarto comentó algo que jamás hubieran podido ver venir. ¿Creen que hayamos sido enviados a tierras lejanas con el extraño hechizo con el que nos emboscaron? No lo sé, sin embargo conozco mapas de los 3 continentes y ninguno se parece a esto, contestó la alto elfo. Tal vez. ¿Acaso pudimos ser enviados a otro mundo?, preguntó la sacerdotisa con una voz temerosa y al borde de las lágrimas. ¿De qué estás hablando?, respondió el guerrero blindado. No puede ser, eso solo aparece en las leyendas más antiguas de mi pueblo, es imposible que unos simples goblins pudieran hacer conjuros como esos. En las leyendas de los elfos se cuenta que hace mucho solo elfos, árboles ents, y hadas, compartían el mundo, y que un día a causa de un conjuro de elfos oscuros aparecieron otras criaturas las cuales causaron destrozos, goblins, orcos, ogros, entre otros. Después los humanos fueron invocados, estos se rebelaron a los elfos oscuros y proliferaron más que los demás seres invocados, eran razonables por lo que los elfos no los cazaron, incluso formaron alianzas con ellos para acabar con las demás criaturas. Se dice que venían de un mundo diferente, incluso se cree que los dioses oscuros provienen del linaje de los primeros seres invocados, pero esas solo son leyendas antiguas. La alto elfo habló un tanto impaciente, se notaba que trataba de ocultar su ansiedad. Después de todo, estaban hablando de leyendas antiguas de una civilización anterior a los humanos, y de magia que se había perdido en la historia de su mundo.
En ese momento una mujer con una placa del gremio se les acercó. Dicha mujer poseía una placa muy diferente a la de ellos y de un material que no reconocían. Muy buenas tardes, disculpen la interrupción, pero, ¿me podrían decir, qué asunto les trae al gremio de aventureros del Imperio Baharut? Honrados aventureros del reino hechicero, será para mí la maestra del gremio un honor apoyarles en lo que ustedes requieran. Todos la miraron impresionados. Disculpe, ¿acaso dijo, maestra del gremio?, preguntó el enano. Así es, mi nombre es Terina Maltes y será un honor ayudarles en lo que ustedes requieran. Disculpe, pero, ¿de qué está hecha su placa?, preguntó el enano. Es un recuerdo de mis antiguos días de gloria, cuando solía ser una aventurera rango Orichalcum, jeje. El enano y todos los demás, a excepción del guerrero blindado, se quedaron con la boca abierta. Orichalcum, ese material es increíblemente raro. La maestra del gremio se les quedó mirando con una cara de perplejidad. ¿Cómo era posible que unos aventureros del reino hechicero tuvieran esta perspectiva? Esto la molestó, pues pensó que se burlaban de ella, pero, después de ver sus caras definitivamente se dio cuenta que su ignorancia era genuina. En ese momento, el guerrero blindado habló. Disculpe, pero no somos aventureros del reino hechicero, venimos de unas tierras muy al sur, por lo cual desconocemos de algunas cosas que por estas tierras son normales. Por ejemplo, no sabemos nada de este reino hechicero, ¿podría orientarnos? Todos se quedaron helados. Esto podría resultar mal, pues no tenían idea de cómo reaccionarían los aventureros del imperio ante forasteros. Así que ese es el caso. Estoy muy aliviada, la maestra del gremio suspiró. La verdad es que me da un poco de pena el actuar así, pero la verdad es que no me gusta tratar con aventureros del reino hechicero. No quisiera tener algún problema, pero, al no ser de ese país, puedo actuar normalmente con ustedes, jajaja. La maestra del gremio cambió totalmente su actitud, de muy formal a relajada, sonrió y les indicó, pasen a mi oficina, los orientaré ahí. Claro, pero, si nos permite un minuto para ultimar detalles, iremos enseguida. Pero por supuesto. Orkvolk, ¿cómo es que se te ocurrió esa excusa? La hija del comerciante nos hizo varias preguntas, y al ver que no sabíamos de lo que nos hablaba, nos preguntó que si éramos del sur. Además, el mapa que nos dieron, muestra tierras desconocidas al sur. ¿Lo ven? Pensé que sería más fácil. Jajaja, corta barbas, nunca dejas de sorprendernos, jajajaja. Ciertamente Sir Goblin Slayer fue una buena jugada, pero también arriesgada. Lo que importa es reunir información de dónde estamos, y regresar a la misión, de lo contrario esa aldea será destruida. Tienes razón Orkvolk, debemos saber qué pasa aquí. Después de eso se dirigieron a la oficina de la maestra del gremio. Bueno, entonces creo que debemos presentarnos. Como dije antes, mi nombre es Terina Maltes y sus nombres son. Después de presentarse, los miembros del grupo fueron asesorados por la maestra del gremio. Bueno, esta ciudad es la capital del Imperio Baharut, que es una nación vasalla del reino hechicero. Deben disculpar a los aventureros de antes, pero, al pensar que eran aventureros del reino hechicero, sus temores ganaron. Claro, pero, ¿por qué es eso? ¿Es que acaso el reino hechicero es un reino malvado?, preguntó la joven sacerdotisa con una cara que mostraba preocupación. Bueno, no es que nos haya hecho algún mal, pero, después de haber devastado al ejército del reino de Restice y volver a este país en vasallo, salvar al reino santo, llevar a la teocracia Slane a la destrucción, conquistar a el reino elfo, se aliaran con el reino dracónico y el consejo Agrand, el reino hechicero atemorizaría a cualquiera, por su gran poder político, militar y económico. Después de todo solo han pasado 10 años de su fundación. Incluso sus aventureros de rango adamantita han aumentado en un número sin precedentes. Incluso tuvieron adamantita dice. Ese es un material legendario en mi tierra natal, solo se han escuchado leyendas de ese mineral. Déjala terminar, barril, no me molestes, orejona. Después de todo, a mí como enano me interesa saber de minerales legendarios. Lo siento, por mis compañeros, lo sentimos. El monje lagarto y la sacerdotisa inclinaron la cabeza. No se preocupen. Como les decía, incluso modificaron los escaños en su gremio. Ahora existe un escaño más, utilizando como referencia la fuerza de su mejor aventurero, Momon de la Oscuridad. Ahora él es un rango oro carmesí. Sin embargo, solo él se encuentra en ese escaño. Ningún otro ha podido subir más allá de adamantita. Se dice que Momon es un elegido. Incluso ser un rango adamantita es muy difícil. Ellos son las leyendas vivientes, los pináculos de la humanidad después de todo. El grupo estaba asombrado. En estas tierras los aventureros rango platino eran de rango medio, mientras que otros eran más fuertes. Era algo que no podían creer. Bueno, ¿y después de esto qué harán? Bueno,
Creo que buscaremos un lugar donde quedarnos y descansaremos. Ha sido un largo viaje, jeje, la sacerdotisa respondió con una sonrisa amable. Pero de pronto, tengo una pregunta. Este reino hechicero posee grandes conocimientos en cuanto a magia. ¿Cree que podrían ayudarnos a regresar a nuestro hogar con su magia, en caso de que requiriéramos regresar rápidamente?, preguntó el guerrero blindado. Francamente no lo sé, pero su rey es un gran hechicero no muerto y sus hechiceros son los mejores del mundo. ¿Un rey no muerto?, la alto elfo gritó por la sorpresa. Sí, es un no muerto, sin embargo no tienen nada que temer, es un no muerto que no odia a los vivos, reina sobre hombres, elfos, hombres lagarto y otros demi-humanos, y se cuenta que sus ciudadanos son muy felices bajo su reinado. Además se cuentan historias heroicas de él. Sobre todo de cuando salvó al reino santo y al reino dracónico, de cómo acabó con las escrituras de la teocracia, quienes habían atacado su país por sus creencias religiosas, matando a muchos de sus ciudadanos antes de que el rey hechicero llegara a detenerlos. Por lo que sé, él les podría ayudar por el precio adecuado. Todos estaban congelados, no podían creer lo que les contaba la maestra del gremio. Muy bien, muchas gracias por la orientación. Bueno, ahora debemos retirarnos, claro. Recuerden, si requieren dinero pueden hacer algunas misiones. Será un placer tener gente nueva por aquí, lo tendremos en cuenta. Después de despedirse, el grupo de aventureros salió del gremio y se dirigió a la gran puerta en la muralla del imperio que les había indicado la maestra del gremio, la cual los llevaría al reino hechicero. Creo que después de todo sí estamos en otro mundo, ¿no creen? No me gustaría admitirlo, pero, al parecer tienes razón, orejona. Este asunto, es algo que jamás hubiera imaginado, por mis ancestros, jamás hubiera imaginado algo así. Creo que esto no es posible, pero, no hay otra explicación. Jamás hubiera imaginado un país gobernado por no muertos. ¿Cómo es eso posible? Todos discutían por la sorpresa de lo que habían escuchado hasta que el guerrero blindado los interrumpió. Eso no importa, lo que debemos hacer, es buscar la forma de regresar y terminar la misión que tenemos pendiente lo antes posible, o esos goblins acabarán con muchas aldeas. Orkbolg, estamos hablando de que fuimos transportados a otro mundo, no sabemos si podremos regresar siquiera, ¿que no lo entiendes? Sí, pero, si pudimos llegar debe haber una forma de poder regresar, no podemos rendirnos antes de intentarlo todo, ¿no crees? Al principio todos estaban desconsolados, pero, el guerrero blindado los trajo de nuevo. La esperanza es algo que no se debe perder, eso les enseñó, aunque él no lo había siquiera intentado. Muy bien, Orkbolg, acamparemos y mañana nos pondremos en marcha al reino hechicero. Ya veo, creo que es la ruta más viable para poder regresar. Después de eso acamparon y hablaron de la información entregada por la maestra del gremio. A la mañana siguiente se pusieron en marcha al reino hechicero. El sol comenzaba a salir y el grupo ya estaba recogiendo su equipo de campamento. Goblin Slayer y los demás habían acampado en una pequeña colina con algunos árboles aproximadamente a 1 kilómetro de la capital del Imperio Baharut. Goblin Slayer había sido el primero en levantarse como siempre. Estaba ansioso por salir lo antes posible para poder buscar una forma de volver a la misión que había dejado atrás tras la emboscada de los goblins. Debemos regresar. Esos goblins no se detendrán. Recuerdo que cuando salieron a la luz, no pude ver a todos, pero eran cientos de ellos. ¿Cómo se multiplicaron a tal cantidad? No pudieron proliferar en tales números sin ayuda. Además, la magia que utilizaron jamás la había visto. Debemos regresar y matarlos a todos. Su preocupación más grande era matar a los goblins, pero en su corazón había otra preocupación de pelo rojo. Ella lloraría si no regresaba y esto lo tenía un tanto preocupado. Después que todos se alistaran, partieron al reino hechicero. Llevaban algunos días caminando, ya habían pasado el pequeño bosque donde despertaron. De pronto escucharon carretas, voltearon hacia atrás y vieron muchas carretas, una caravana más grande que la anterior. Eran viajeros y comerciantes, y escoltándolos había aventureros. Sin embargo, estos aventureros eran completamente diferentes a los aventureros que habían visto en el gremio del imperio. Estos aventureros tenían placas de un material muy raro que había sido creado por los enanos, Mithril, el acero plateado. Su equipo era impresionante y en él había runas mágicas. Algo que los caracterizaba, salvo algunas variantes entre ellos, era que todos tenían el mismo uniforme del mismo color y un escudo de armas muy vistoso chapado en oro en su pechera. Todos estaban impresionados, a excepción del guerrero blindado, quien los miraba sin mayor sorpresa, pero, sus compañeros veían la enorme diferencia en cuanto a presencia y poder. Eran intimidantes para estos plata. Esto no era algo normal. Ellos habían estado en el tercer puesto de los aventureros más fuertes, pero, al ver a estos aventureros, su orgullo como aventureros había sido herido. La orgullosa alto elfo simplemente volteó y siguió avanzando sin prestar mucha atención.
pero en su mente había pensamientos tales como, ¿cómo era posible que ella no fuera tan fuerte como ellos? Y todo el trabajo realizado, ¿acaso las penurias y esfuerzos habían sido en vano? Esto castigaba su corazón. Seguida por sus compañeros siguieron caminando. Ella pensó que ellos serían subestimados por su apariencia, pues su equipo a comparación con el de ellos era mediocre. Sin embargo, no pensaba permitir ninguna falta de respeto. Ahora sabía por qué los aventureros del gremio habían actuado así. Al final los fuertes siempre ven inferiores a los que no son de su mismo nivel. Las carretas los alcanzaron más temprano que tarde y escucharon una voz amable. Buenas tardes, jóvenes aventureros, disculpen mi atrevimiento, pero, ¿a dónde se dirigen? Cuando voltearon vieron a un viejo aventurero que tenía una sonrisa amable, pero, desprendía autoridad a simple vista. Nos dirigimos al reino hechicero, en busca de ayuda para regresar a nuestro hogar. El guerrero blindado habló sin trabas y con una seguridad arrolladora. Todos sus compañeros estaban desconcertados. ¿En qué diablos estás pensando, Orkvolk?, pensaba la alto elfo. El viejo aventurero les miró y sonrió. En serio, nosotros somos aventureros del reino hechicero. ¡Qué coincidencia! Ja. Permítanme presentarme, soy Moknak, líder del equipo Arcoiris, y ellos son. Después de las debidas presentaciones, Moknak les sugirió acompañarlos a una importante ciudad del reino hechicero. Mientras avanzaban hablaba con ellos, y el grupo de aventureros plata se dio cuenta que el aventurero Moknak y su equipo de viejos aventureros eran muy amables. Sí, como les comentaba, estos trabajos de escoltas para comerciantes y viajeros que quieren visitar los reinos vecinos del reino hechicero son reservados para los viejos como nosotros. Aunque ya no somos tan fuertes como solíamos ser, aún tenemos la experiencia y somos más poderosos que muchos bandidos. Ja. Realmente a nuestra edad ya no podemos hacer el trabajo de los más jóvenes, pero, gracias a la bondad de su majestad aún podemos seguir trabajando. Con el viejo sistema, a nuestra edad ya hubiéramos tenido que retirarnos y vivir de lo que pudiéramos hacer. Su majestad es magnánimo definitivamente. Mientras hablaba y asentía con una gran sonrisa en su rostro se notaba la alegría que emanaba. Perdone usted, mi señor, pero, ¿es verdad que su rey es un hechicero no muerto? El sacerdote lagarto le preguntó un tanto ansioso. Moknak los miró extrañado. Es que no lo sabían, nosotros no somos de estas tierras y no sabemos mucho de lo que ha pasado por aquí. El guerrero blindado intervino en el momento oportuno. Oh, ya veo, ustedes vienen del sur. Así es, eso lo explica todo. Mucha gente del sur no conoce nada de su majestad. Incluso ahora, aún hay tierras desconocidas. Además se descubrió un nuevo continente. No sabemos qué habrá en esas zonas, pero, descubrirlo es el trabajo de los jóvenes aventureros, o debería decir, que ese es el trabajo encomendado por su majestad a los aventureros, conocer lo desconocido. Antes de que su majestad reinara, solo éramos mercenarios cazamonstruos, pero, ahora somos algo más, ahora somos verdaderos aventureros que cruzan el mundo explorándolo. Para responder a tu pregunta, sí, su magnánima majestad el rey hechicero es un no muerto legendario, un overlord, el gobernante de la muerte y que no odia a los vivos. Cuando escuchó la explicación de los sucesos que llevaron a los aventureros a servir al reino hechicero, la alto elfo tenía los ojos brillando mirando a Moknak, y su imaginación voló. Imaginaba al rey hechicero guiándolos a lo que realmente era ser aventureros, y esto la hizo temblar de la emoción. En verdad el rey hechicero hizo todo eso. Sí, su majestad es magnánimo y el ser más poderoso en el mundo conocido. El tiempo voló y llegó la noche, acamparon y después al amanecer siguieron su camino. Mientras Moknak les contaba todo lo que él sabía de lo que había pasado para que el rey hechicero fuera considerado un héroe, y su pueblo le amara, todos estaban cada vez más intrigados de cómo un no muerto pudo lograr tales hazañas, pero, la alto elfo estaba más que emocionada al escuchar las historias. Es decir, es como si me contaras cuentos o leyendas. Ja, sí, lo parecen, pero, estos sucesos no son tan lejanos, apenas tienen un poco más de 10 años de haber ocurrido. Entonces la teocracia Slane, sí, ese país, solo quería erradicar a las demás razas. Sí, tenían una guerra con el reino élfico, pero cometieron un error, atacaron una aldea de mi-humana recién formada en las fronteras con el reino hechicero. Si mal no recuerdo, fue un hombre de la escritura negra, el cual odiaba a las razas de mi-humanas, lo llamaban el ejército de un hombre o algo así, y después de arrasar con esta aldea le siguieron otras dos. Después de esto, el reino hechicero decidió actuar y su majestad acudió a la cuarta aldea en persona junto con una de sus guardianes. Cuando regresaron después de matar al agresor, el rey declaró la guerra a la teocracia Slane, y en tan solo una semana, la teocracia Slane fue destruida hasta los cimientos. Sus ciudadanos, los cuales no aceptaron el reinado de su majestad, o fueron ejecutados o fueron desterrados.
y el reino hechicero tomó las tierras de la teocracia. Moknak contaba esto con gran calma. Pero, eso es cruel, respondió la joven sacerdotisa, mi niña, la guerra es cruel, quien no comprende eso está destinado a morir en ella. En una guerra, hasta los niños son futuros enemigos, los cuales no olvidarán la humillación, y la venganza crecerá en sus corazones y buscarán saciar su sed. Eso, nos lo enseñó su majestad. ¿Lo entiendes? Yo sí lo entiendo, el guerrero blindado respondió con una voz pesada, y empezaba a irradiar una aura llena de ira que provenía de su corazón. Joven, al parecer tú has pasado por algo muy severo, sin embargo, eso te hizo crecer de manera realista. Si algo aprendí de su majestad, es que siempre debes mirar hacia adelante y prepararte para el futuro cualquiera que éste sea. El guerrero blindado recordó las palabras de su maestro, piensa, siempre piensa cómo salir de la situación en la que estás, mira el pasado y aprende para el futuro. Ese rey hechicero, al parecer, sabe de lo que habla, jajaja, así es muchacho, así es, jajajaja, pronto llegaremos a la ciudad de carne, descansaremos y después de comer seguiremos nuestro camino. Después de comer, los aventureros de Arcoíris indicaron que estaban a unos kilómetros de la ciudad.